Buen día, amados hermanos, amadas hermanas. Realmente es con mucha alegría que estamos aquí delante del Señor, hermanos de diferentes lugares, en esta comunión del cuerpo de Cristo. Antenoche tuvimos el primer mensaje a nivel nacional, cuyo tema es "Yo hago nuevas todas las cosas". Y en esta mañana nosotros vamos a tener el primer mensaje de la comunión regional, local, que es: si alguien quiere venir en pos de mí. ¿Por qué es que nosotros escogimos este tema? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es seguir al Señor Jesús? Usted sabe. Nosotros podemos tener un concepto, hallar que nosotros sabemos, mas ¿sabemos realmente? ¿Cómo nosotros ahora estamos dando mucho énfasis a la realidad espiritual en nuestras vidas? Nosotros vamos a tocar este asunto, que es un asunto extremadamente práctico. Nuestro deseo es que todos nosotros podamos salir de esta comunión hablando: Señor, yo voy a seguirte. Porque eso es un compromiso. La base de la comunión está en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Nosotros hallamos que conocemos este versículo, mas nosotros necesitamos de más revelación. Yo quiero primeramente comentar algunos puntos, porque después nosotros iremos a ver esto de alguna manera más detallada. Esta es una palabra que el Señor habla para quien es discípulo. No es una palabra que Él habla para cualquiera, sino aquí dice: dijo Jesús a sus discípulos. Y después vamos a explicar qué es un discípulo. Entonces la pregunta es: ¿usted es un discípulo? Si usted es un discípulo, el Señor dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Preste atención a lo que el Señor dice. Si alguien quiere, Él no obliga a nadie. ¿Usted quiere o no quiere? Eso es para alguien que quiere. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice el Señor. ¿Está percibiendo esto? Usted es el que coge. Si alguien quiere venir en pos de mí, y Él muestra la condición. Asimismo se niegue, tome la cruz y sígame. En otras palabras, si usted no quiere negarse a sí mismo ni tomar la cruz, usted no conseguirá seguir al Señor. Asimismo, si se niega, toma la cruz. No es una cosa fácil. ¿Por qué? Porque el precio es nuestra vida, ¿no es así? Mas el Señor en el verso 25 dice: quien quiere salvar su vida la va a perder. Y quien pierda la vida por causa de Él, la hallará. Muchas veces nosotros que no queremos perder nuestra vida del alma, mas queremos salvarla. Pero el Señor dice: usted perderá todo. Mas si usted
está dispuesto a perder, entonces usted va a hallarla y va a ganar. ¿Por qué? Porque va a seguir al Señor. Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué usted sigue al Señor? ¿Usted sigue realmente al Señor? Si usted sigue al Señor, entonces ¿por qué lo sigue? Porque Él me da cosas buenas. Entonces, en el momento que Él no le da las cosas buenas, entonces usted ya no lo va a seguir. ¿No es así? ¿Por qué usted sigue al Señor? ¿Usted halla que es un discípulo? Los discípulos no dejan de seguir al Señor. Sí, hay discípulos que dejaron de seguir al Señor. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 66, dice, el Señor dijo algo sobre comer de su carne y beber de su sangre. 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, lo abandonaron. Ya no andaban con él. Entonces, es que yo hago esa pregunta, ¿por qué es que nosotros seguimos al Señor? ¿Por qué es que usted sigue al Señor? Aquí nosotros tenemos discípulos que lo abandonaron, que ya no andaban más con el Señor. Significan que ya no estaban más siguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hizo cosas que ellos no aprobaron. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Maestro? ¿Y quién es el discípulo? De ahí el versículo 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, pasamos por crisis. Y por causa de situaciones difíciles y de crisis y de pérdidas, muchos ya dejaron de seguir al Señor. Y ahí el Señor hace una pregunta. ¿Ustedes también quieren irse? ¿Ustedes quieren irse? Respondió Simón Pedro en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está viendo? Voy a ir. Me voy ahora. ¿Para dónde me voy? Nosotros hemos conocido al Señor. ¿Quién es el Señor? Yo no sigo al Señor por las cosas que me da. Yo sigo a usted, Señor, por lo que usted es. Mas, ¿es fácil? ¿Es fácil seguir al Señor? El Señor dejó claro en el inicio. Él habló para los discípulos. Si usted quiere seguirme, usted solo va a conseguir seguirme si se niega a sí mismo. Porque si tú no te niegas a ti mismo, usted va a comenzar a juzgarme. Usted va a decir, yo eso no quiero. Y se va a ir. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz. Primero, es negarnos a nosotros mismos, dejar nuestra persona de lado, tomar la cruz, permitir que la cruz mate nuestra vida del alma. Y ahí nosotros vamos a poder seguir al Señor. Yo gusto mucho de dar un ejemplo. Si yo quiero ir de este lugar en una ciudad grande a otro lugar, claro, ahora usted usa el Waze, pero si no usamos el Waze,
Los hermanos preguntan, ¿ustedes saben? Voy para acá al lugar, ¿usted sabe? Entonces, usted me sigue. ¿No es así? Eso es algo práctico en nuestros días. Entonces usted me sigue y usted entra en el carro, procura mantener la distancia cerca, porque si va muy rápido, la distancia rápido y da una virada rápida, después usted no ve y ¿dónde está él? Entonces hay que seguirlo de cerca. Si vira para la derecha, vira para la derecha. Si vira para la izquierda, vira para la izquierda. Ahora, imagina, vira para la derecha y usted dice, yo creo que viró para la izquierda. Y ahí usted va para la izquierda. ¿Usted va a conseguir seguirlo? No. ¿Va a llegar al destino? No. ¿Por qué? Porque usted tiene su opinión. No tiene que negarse a sí mismo. Yo hallo que es para la izquierda, más como él fue para la derecha, entonces el Señor es el que sabe el camino. Yo no sé. No es fácil, mas es posible. Y ese es el secreto de los vencedores. ¿Usted quiere ser un vencedor? Yo voy a probar que este es el secreto de los vencedores. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis que muestra allí la historia en el final. Usted puede decir, no existe gente así, pero existe gente así. Usted puede ser un vencedor. Capítulo 12, versículo 11. Yo voy a leer un poquito más estos versículos para que estemos más claros. Y ellos, aquí habla de los vencedores del Hijo Varón, los integrantes del Hijo Varón de Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la vida del alma. Entonces aquí vemos quiénes son estos vencedores que hacen parte del Hijo Varón, los que no aman la vida de su alma. Esto es negarse a sí mismo. Esto es aquellos que perdieron su vida por la causa del Señor, la van a hallar. ¿Vivieron o no vivieron esta palabra del Señor? ¿Son o no son discípulos del Señor? Son. Y aún, para reforzar, tenemos Apocalipsis 14, versículo 1. Entonces, en Apocalipsis 12 tenemos el Hijo Varón, que son los vencedores. Y Apocalipsis 14, en la primera parte, habla de las primicias, que también son los vencedores. Versículo 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre. Entonces, estos son los vencedores, son las primicias. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Miren, son ellos los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Son los seguidores del Cordero por donde quiere que va. Son los que fueron redimidos de entre los hombres, primicias para Dios y para el Cordero. Seguidores del Cordero por donde quiere que Él va. Significa que donde el Señor va, ellos van. No es aquel, Señor, si usted va para allá, yo no voy. Yo solo voy si usted va para acá. No es así. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue a quién? Entonces, ¿es posible o no es posible seguir al Señor?
El Señor dejó de una manera muy clara que seguir al Señor no va a ser fácil. Va a traer sufrimientos para nuestra alma, para nuestra vida del alma. Va a traer sufrimientos para nuestro cuerpo, va a traer sufrimientos para nuestra persona, mas nosotros vamos a ganar algo, porque la promesa de Él es que si usted pierde por su causa, usted va a hallar, va a ganar. Y Pablo deja muy claro que él consideró todo como pérdida, ¿no es cierto? Consideró todo como basura, como estiércol. Esa palabra de Pablo fue una palabra muy fuerte. ¿Por qué? Comparado con Cristo, esas cosas que yo tengo, todo es estiércol. No tiene ningún valor. Por eso es que quien tiene una visión así consigue seguir al Señor. Él no está viendo lo que va a perder, sino que está viendo lo que va a ganar. Correcto. Y miremos aquí. Nosotros estamos aquí para seguir al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis con paciencia? Significa, si usted cometió un error, pecó y está sufriendo, no tiene gloria en eso. Es una disciplina y tiene que pasar por eso. Pero, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque de ahí ese sufrimiento que viene es porque usted practica el bien. Es un sufrimiento que ocurre por seguir al Señor. Eso es grato a Dios, porque usted está dejando sus cosas y siguiendo al Señor. Y el versículo 21, que es muy importante, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Presta atención. El Señor dice, si alguien quiere venir en pos de mí, entonces, si usted pasa por ese sufrimiento, es un sufrimiento por cual Cristo está pasando contigo, porque tú estás siguiendo a Él, ¿entiendes? Él va al frente y está diciendo, ven. En Salmo 23 nos dice, aun cuando yo ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Y aquí dice, Él nos dejó ejemplo para seguir sus pasos. Esos pasos en el original significa pisadas. Está siguiendo al Señor. ¿A dónde es que el Señor está? Pues sigue las pisadas. Él vino por aquí. Más está fea la cosa al frente. Más Él pasó por aquí. Solo porque todo está feo al frente, usted no va a seguir las pisadas. Yo voy a sufrir. ¿Acaso Cristo no sufrió? Seguir las pisadas. ¿Cómo es que sigo las pisadas? Porque están aquí, dentro de la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 18.
Dice así: rogué a Tito y envié con él a otro hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Aquí muestra entonces cómo es que el rebaño de Dios camina, andando en el mismo espíritu y siguiendo las mismas pisadas. Pisadas aquí también es seguir las pisadas del Señor. Nosotros seguimos las pisadas del Maestro. ¿Por qué es que yo hablo esto? Porque en este nuevo comienzo las cosas no han sido fáciles, ¿no es cierto? ¿Nosotros vamos entonces a abandonar? ¿Nosotros vamos a dejar todo esto? No. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros tenemos? La gente habla esto: yo creo en el Señor, mas yo no quiero seguir al Señor. Yo solo creo en Él, mas yo no quiero seguirlo. Si usted cree así, la prueba de que usted cree es que lo sigue. Eso es correcto. Entonces el Señor habló esto para los discípulos. ¿Y usted es discípulo del Señor? Quien es discípulo del Señor son aquellos que Él llamó para seguirlo. En Mateo 4, versículos 18 y 19, caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que lanzaban las redes al mar. Y les dijo: vengan en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Entonces allí el Señor encontró a esos dos que lanzaban las redes al mar, y el Señor dijo: dejen todo eso y vengan y síganme. Mateo 4, 21 y 22. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, que en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces, ¿quién es discípulo? Discípulo es aquel que oye el llamamiento y le sigue. Y el Señor habló para los discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tomen la cruz y síganme. Ustedes saben que este versículo en Mateo 16, 24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz. Hay un punto central, y no es negarse a sí mismo, sino que el punto central es seguir al Señor. Los hermanos comprenden. Si usted no sigue al Señor, usted no precisa negarse. Negarse a sí mismo no es una práctica para perfeccionarse a sí mismo. No es budismo, no es así. No. Negarse a sí mismo es una parte del proceso de seguir al Señor. Si yo no sigo al Señor, ¿por qué me voy a negar a mí mismo? ¿Comprendió? Entonces, el énfasis está en seguir al Señor. Y aquí en Mateos capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Entonces, aquí hay un punto muy importante de nuestra experiencia. En estos días de hoy, ¿usted ha oído o no ha oído el hablar de Dios? Sígueme. Si usted no escuchó al Señor hablar para usted, sígueme,
mas ahora o tarde usted estará fuera. Mas si usted escuchó al Señor hablar para usted, sígueme. Ahí tiene algo fuerte. El Señor es el que habla. Quiero que tú me sigas para que llegues allá, a ese destino, y tienes que negarte a ti mismo y tomar la cruz. Y nosotros conseguimos ver esto en Apocalipsis. Las primicias, el hijo varón, vencieron. Lo que es muy importante ahora es que todos podamos ver lo siguiente. En esta cuestión de oír el llamamiento, esta cuestión de seguir al Señor tiene un punto muy importante, que es el Espíritu. Porque es el Señor que nos capacita a seguirlo por medio de su Espíritu. Adán no consiguió seguir a Cristo. Eso es correcto. Yo tengo que nacer de nuevo. Miren, este es un principio muy importante. Solo un nuevo comienzo en el Espíritu. Fuera del Espíritu no hay nuevo comienzo. Fuera del Espíritu no hay cómo seguir al Señor. Vamos a ver Lucas 24, versículos 46 al 49. Él dice: así está escrito que el Cristo había de padecer y resucitar de entre los muertos en el tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Es que yo envío sobre ustedes la promesa del Padre, permanecer pues en la ciudad hasta que de lo alto seáis revestidos de poder. El Señor murió y resucitó, ¿no es así? Y dijo para ellos: vayan y haced discípulos. Mas miren una cosa muy importante, él dice así: permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de lo alto de poder. Significa que yo hablé esto para ustedes y yo no quiero que ustedes salgan de aquí y hagan todo lo que quieran a todo vapor, sino que queden en la ciudad, esperen recibir el Espíritu. Significa, sin Espíritu, no comiencen nada. Y ellos obedecieron. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice algo muy importante: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo voy a enviar el Espíritu, ustedes lo van a recibir, el poder. Muchos de ahí piensan, poder para hacer milagros. No, antes de todo, poder para seguir al Señor. ¿Por qué? Porque dice así: recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Poder para que seamos testigos del Señor. ¿Qué significa ser testigo del Señor? Nosotros expresamos al Señor. ¿Y por qué lo expresamos? Porque nosotros seguimos al Señor. Si yo no sigo al Señor, ¿cómo puedo expresarlo? Entonces, ¿es o no es posible seguir al Señor? Es.
Ninguno de nosotros un día delante del tribunal podría falar, este negocio fue difícil, porque era muy difícil. El Señor va a hacer solo una pregunta. ¿Usted recibió el Espíritu o no? ¿Recibí? Entonces no tienes disculpa, porque el Espíritu es el que te capacita a ti para hacer. La cuestión es que la gente no quiere vivir en el Espíritu, quiere vivir en la carne. Tienen tantas cosas que nosotros sabemos en nuestra vida que está errado y nosotros permanecemos en el error. La palabra de ayer que vimos ayudó a todos nosotros porque él habló una cosa muy práctica. Dice así: ¿cómo es que nosotros aún podemos escoger aquello que es viejo cuando el Señor nos da lo que es nuevo? Nosotros no tenemos ninguna dificultad de vivir en lo viejo. Es tan fácil vivir en Adán, en la carne. Nosotros sabemos que eso está errado, mas nosotros no queremos pagar el precio. Tenemos el Espíritu, mas no usamos el Espíritu. No nos negamos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo tengo un problema con Luis Fernando, yo estoy en la carne. De ahí el Señor dice para mí: reconcíliate. Va a reconciliarte con Él. No, yo no voy a ir. Él es el que está equivocado. Reconcíliate. No, yo no voy a ir. Yo sé que estoy en la carne, mas yo escojo estar en la carne. Yo soy el que escojo. Y el Señor dice de ahí para mí: niégate a ti mismo y toma tu cruz y ve. No. El Señor dice: por mi causa, haz eso. Usted no debe hacer las cosas por tu causa. Usted tiene que hacerlas por la causa del Señor. Los hermanos están comprendiendo. Porque si el Señor habla así: hazlo por mi causa, porque estoy triste contigo. Dígame, ¿usted no va a hacer eso? El Señor está triste, yo no aguanto, yo lo voy a hacer. Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque el Espíritu de verdad nos guía a la realidad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Entonces, cuando el Espíritu hace, entonces el Señor es glorificado. Y cuando el Señor en Hechos 1:8 dice: seréis mis testigos, esos testigos en griego es la misma palabra que mártir, es decir, usted debe morir por la causa del Señor. Aquellos que dan testimonio vivo del Cristo resucitado. El Señor dice: yo quiero que ustedes sean mis testigos. No es que el Señor desea que la gente sea solo predicadores de doctrinas. Él quiere que nosotros seamos testigos. Los hermanos saben la diferencia. Testigos y un predicador de doctrinas. Un predicador de doctrinas, ¿qué hace? Habla, pero no vive.
Y quien es un testigo, vive. Lembre, amado irmão, amada irmã, você recebeu o Espírito para ser testemunha. Recuérdese, amado hermano, amada hermana, usted recibió un espíritu para ser testigo y para seguir al Señor. El deseo del Señor es que todos nosotros seamos realmente sus discípulos, aquellos que lo siguen. E olha só, e o Senhor fala de uma maneira muito clara. Y miren aquí, el Señor habla de una manera muy clara en Hechos 1:8 de que ustedes van a comenzar en Jerusalén. Si ustedes fueren mis testigos, algo maravilloso va a acontecer. Ustedes van a ganar gente por toda Judea y por toda Samaria. Después ustedes van a ganar gente hasta los confines de la tierra. Y si ustedes leen el libro de Hechos del 1 al 7, describe el Evangelio de Jerusalén, en Jerusalén. Y del 8 a 12, el Evangelio de Judea, de Samaria. En Hechos capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersos por las regiones de Judea y de Samaria. Entonces usted ve aquí, alcanzó Judea y Samaria. Y en Hechos 9, 31 habla eso, la iglesia en la verdad tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, edificándose y caminando en el temor del Señor y en el conforto del Espíritu Santo. Crecían en número. Y en Hechos 13 hasta Hechos 28 habla del Evangelio hasta los confines de la tierra. Vamos a leer Hechos, capítulo 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que había en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pueden ver aquí, es toda la obra del Espíritu. Ahora, cuando el Señor habló que ellos irían a comenzar en Jerusalén, después en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ustedes hallan que los discípulos dijeron, cosa fácil. En Jerusalén era un lugar donde el Señor fue muerto porque lo rechazaron y el Señor comenzó. El Señor habló para los discípulos: ustedes van a comenzar siendo mis discípulos, mis testigos donde me mataron. ¿Para dónde usted me está mandando, Señor? Ese no es un lugar fácil. Es un lugar donde rechazaron al Señor. Ahí mismo ustedes deben comenzar. ¿Es un desafío grande o no? ¿Usted preferiría vivir la realidad de llevar la palabra de testimonio para Jerusalén o para la ciudad donde usted mora? Dígame, ¿cuál es más fácil? Si usted pudiera escoger, puede escoger comenzar un testimonio, Jerusalén o la ciudad donde usted vive. O usted, ¿cuál va a escoger? Diga para mí. Dígame, la ciudad donde tú vives.
Na cidade onde você mora, tem alguns dizem que eu não. La ciudad donde usted vive tiene algunos Cidade onde você mora, as pessoas hallo crucificam. que la ciudad donde usted mora gritan, crucifica a Jesús, crucifica a Jesús. Sim. No, Onde pero en Jerusalén. oposição. Sí. Eu só quero levantar isso aqui ¿Dónde hay mayor oposición? para que vocês percebam. Yo solo quiero levantar esto aquí, hermanos, para que ustedes puedan percibir que el desafío que el Señor colocó delante de los discípulos era muy grande. Ustedes van a recibir poder, ustedes van a ser mis testigos, pero comenzando en la ciudad donde yo fui rechazado y crucificado. Tá? Região da Judeia, também eles rejeitaram o Senhor. Você pode ver Región de Judea también rechazaron al Señor. Ustedes pueden ver en algunos evangelios. En Samaria, misma cosa. Ele entrou numa aldeia de ¿Se acuerdan cuando el Señor en Lucas 9 allí, Él entró en una aldea de samaritanos, mas los samaritanos no lo recibieron? ¿Por qué? Porque el aspecto del Señor era como alguien que iría a Jerusalén. Eso está en Lucas 9:53. Dígame, todos los lugares eran fáciles. confins da terra onde moram os gentios. Y los confines de la tierra, Os judeus confines de la tierra donde moran los gentiles. Los judíos gustaban de los gentiles. mas foi assim que começou. Mas fue así que comenzó. Espírito. Ustedes recibirán poder, yo voy a enviar el Espíritu y ustedes serán mis testigos. Uma testemunha. Un discípulo es un testigo. Seguir o Senhor para sermos testemunhas. Seguir al Señor O Senhor para ser não os testigos. interiores. Hermanos, el Señor está abriendo sus ojos interiores Segue ou não segue. sobre esta cuestión de seguir o no seguir al Señor. Então vamos ver sobre essa questão dos discípulos. Lembre-se, Entonces, Atos vamos 1 a ver sobre la cuestión de los discípulos. Recuerden, Hechos 1:8 es fundamental. creia nisso. El Señor está diciendo, el Espíritu irá a capacitarte. Tú tienes que creer en eso. 28, versículos 19 a 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Id por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he ordenado. Yo soy el que estoy con ustedes todos los días hasta la consumación del siglo. El Señor nos dio este mandamiento: haced discípulos en todas las naciones. Você contacte as pessoas, levem eles a Yo quiero que ustedes contacten a las personas, lleven la salvación, sean mis discípulos y ellos también me sigan como usted me sigue. João 14, 26 diz, mas o Consolador, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, todas as Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os Agora, les he dicho. nós vamos ver alguns Ahora, princípios nosotros vamos a ver algunos principios de espirituales seguir o Senhor. sobre seguir al Señor. Quantos senhores nós temos? ¿Cuántos señores nosotros tenemos en nuestra vida? Si nosotros queremos ser discípulos del Señor, solo el Señor Jesús debe ser nuestro Señor. Porque el Señor dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será devoto por uno y despreciará al otro. No podés seguir
a Dios y las riquezas. Não podemos servir a dois No senhores. podemos servir a dos señores. E o maior problema El mayor problema que encontramos, que encontramos, o irmão Gleiton ontem, también el hermano ayer dio una breve mensaje, maior que el mayor adversario en nuestras vidas somos nosotros mismos, porque solo existe un trono. ¿Y quién va a estar sentado en el trono? ¿El Señor o yo? Quando o Senhor diz, Cuando el Señor dice, usted tiene que negarte a ti mismo, tomar la cruz, significa, sale del trono. a quem nós servimos? ¿A quién nosotros servimos? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿Entienden? Este es el mayor punto. Não sei se vocês creio que vocês devem ter lido na história da igreja. Yo creo que ustedes han leído en la historia de la iglesia lo que Martín Lutero habló, porque él se levantó contra los enseñamientos del Papa y la palabra de Dios. Y él decía, yo no tengo miedo del Papa físico, sino tengo miedo del Papa que vive dentro de mí. Olha só, em João, Miren capítulo aquí en 16, Juan capítulo 16, versículo 1. quando o Senhor fala, Cuando el Señor habla, nas últimas palavras, para las últimas na palabras, última noite, ele disse assim, depois que ele falou do Consolador, falou da videira, después de que el Señor habló del Consolador y la vida verdadera, ahí dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. farão porque não Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ora essas coisas eu vos tenho Mas dito, os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. as disse desde o princípio, Esto no os lo dije desde el principio porque yo estaba con vosotros, mas agora pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está viendo? El Señor dijo aquí, van a enfrentar muchos problemas. Yo estoy hablando esto aquí para que ustedes no se escandalicen. Yo pensé que todo esto iba a correr bien en mi vida. Ahora que yo comencé a buscar al Señor, las cosas empeoraron y Yo les hablé antes y les dije que iban a acontecer esto y tú no tienes que escandalizarte. Es fácil seguir al Señor. Persevera. Vas a ganar el reino. correto? Y ahora miremos en Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó el Señor a decir a sus discípulos que le era necesario seguir para Jerusalén, sufrir muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué es lo que el Señor mostró a los discípulos? Que era necesario pasar por algo, que era necesario sufrir, ser muerto y resucitar. Saben que cuando el Señor habló esto, ellos solo prestaron atención a sufrir y ser muerto. Ninguno comprendió qué era resucitar, tanto que Pedro habló así en el versículo 22. Pedro, llamándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. Ten compasión de ti, Señor. Eso de modo alguno no te acontezca.
Y el 23 más Jesús, volviéndose a él, a Pedro, le dijo: atrás, Satanás, tú eres para mí una piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces el Señor había dicho a los discípulos: yo voy a pasar por ese proceso. Y Pedro le dice: ten compasión de ti, Señor. Y el Señor lo reprendió severamente, llamándolo a él de Satanás. Y él dice: ¿por qué? Tú eres para mí una piedra de tropiezo. Tú eres un obstáculo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Significa que tú piensas solo como hombre piensa y no piensas como Dios piensa. ¿Por qué nosotros no nos queremos negar a nosotros mismos y tomar la cruz? No es por causa de compasión de nosotros mismos. ¿Y quién es el que alimenta ese sentimiento de compasión por nosotros mismos? La Biblia dice, el Señor dice claramente: Satanás. Por eso es que si nosotros no obedecemos en ese aspecto, entonces nosotros nos sentimos mal. Usted no piensa en las cosas de Dios, solo piensa en las cosas de los hombres. ¿Las cosas de Dios tienen valor o no en nuestras vidas? Y de ahí el Señor dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Hermanos, nosotros tenemos que tomar esto aquí. En el versículo 21 comenzó el Señor a mostrar a los discípulos que le era necesario seguir para Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser muerto y resucitar. El Señor Jesús dice: estoy yendo. Si alguno quiere, puede seguirme. Los hermanos comprenden. Tenemos que juntar estas dos cosas. Yo estoy yendo. ¿Me vas a seguir o no? Saben que yo voy a pasar por sufrimientos, por muerte y resurrección. ¿Vienes o no vienes? Si usted mira solo para los sufrimientos y la muerte, usted no lo va a seguir. Mas si tú ves que existe algo que se llama resurrección, entonces tú vas a seguirlo. Miren lo que Pedro dice en 1 de Pedro 4, versículo 1. Ahora, viendo a Cristo sufrir en la carne, ármense también del mismo pensamiento, pues aquel que sufrió en la carne dejó el pecado. Verso 2, para que en el tiempo que resta en la carne ya no vivan de acuerdo con las pasiones de los hombres, mas según la voluntad de Dios. Versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 1 dice: Cristo sufrió en la carne. Usted también tienes que prepararte para sufrir en la carne. Quien sufre en la carne dejó el pecado. Usted mismo, yo creo que tienen experiencia de esto. Usted no está muy bien, una vida pecaminosa, viene una tribulación en tu vida, no te reunías mucho y de repente viene esto y ahí comienzas a orar de nuevo. No estabas orando, ahora comienzas a reunirte y comienzas a buscar al Señor, comienzas a leer la Biblia, ya no quieres más pensar en el pecado. ¿Por qué? Porque estás sufriendo en la carne.
O que nós precisamos Lo que necesitamos significa significa yo eu não no quiero más vivir para mí, quero viver yo quiero vivir para el Señor. no tempo que você En el resta na carne. tiempo que resta en la carne, No nosso corpo no físico, es, se refiere a la Não carne vivais de acordo com as física. paixões dos homens, Ya no mas vivas segundo a de vontade acuerdo Deus. a los hombres, sino según la voluntad de Dios. Basta el tiempo. Decorrido para ter Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Irmãos, Hermanos, qual é o grande problema ¿saben cuál es el gran problema que no existe nosso meio? en nuestro medio? Nós ouvimos jovens Nosotros oímos a los jóvenes hablando así, los que crecieron en nuestro medio buscando al Señor y llegan en un periodo de su vida por la influencia del mundo. Ellos dicen lo siguiente: hermanos, yo nunca experimenté el mundo y quiero experimentar un poco. Você já ouviu algum jovem falar isso? ¿Ustedes ya escucharon a algún joven hablar así? Eu já ouvi muitos jovens. Yo ya oí muchos jóvenes hablar eso para mí. Eu quero experimentar Yo quiero experimentar un poco de la cuestión del mundo. E se eu não gostar Y dela, si yo no gusto, entonces yo lo abandono. Pedro não nos diz El assim, apóstol Pedro no dice así. você quer usar o Usted tempo quiere usar el tiempo que resta para ti, para experimentar cosas del mundo. ¿Qué es el mundo? questão do pecado, Es solamente la cuestión del pecado, pecados terribles. é tudo que nos afasta Es de Deus. todo lo que nos aparta de Dios. Como você deseja ¿Cómo usar os tú dias da deseas sua vida usar los días en tu vida para fazer a vontade para da hacer la carne? voluntad de la carne? Vivir de acordo, ¿Vivir de acuerdo con las pasiones de los hombres o según la voluntad de Dios? Pedro dice, usted tiene que prepararse para seguir al Señor. Vas a pasar por sufrimientos, mas no quiere decir que no tendrás alegrías, solo que está hablando de los sufrimientos, porque el pueblo de Dios estaba pasando por sufrimiento en aquella época. Primera de Pedro 2:21. Miren aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, sus pasos. Ande en las mismas pisadas del Señor, seguir al Señor. Y por eso, de nuevo, en el 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ya no es tiempo de vivir haciendo nuestra propia voluntad, haciendo las cosas que el mundo quiere. No es el momento de que nosotros vivamos buscando lo que nosotros queramos, sino que busquemos al Señor y sigamos al Señor. Lucas 14, verso 26 dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese aborrecer no es que usted no honra a los padres, porque la palabra de Dios no se contradice. Para tener una mejor comprensión de este versículo, tenemos que ver Mateo capítulo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se recuerda aquel versículo que nosotros habíamos leído? Nadie puede servir a dos señores. ¿Recuerdan?
porque ha de amar a uno y aborrecerá al otro. Es por causa de ese amar y aborrecer. ¿A quién usted ama más? Si usted ama a su padre más y Cristo habla algo, no, esto tiene más valor. ¿Comprenden? Mas no es que no honremos a los padres y a las madres. Esa no es la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, miremos aquí. Si usted ama más su propia vida, usted no puede ser discípulo del Señor. El Señor dice esto de una manera muy clara. Y nosotros hallamos que nosotros podemos amar nuestra vida y ser discípulos del Señor, pero el Señor dice, imposible. Yo estoy abriendo esta realidad, lo de ser discípulo del Señor, para que nosotros podamos comprender esto. ¿Y cuál es el camino de la bendición? Pues es seguir al Señor. Yo no sé, hermanos, después de todo lo que hemos leído, aún tenemos más versículos y podamos revisar después estos versículos. Yo no sé si leyendo todas estas palabras usted fue iluminado o no, o diga, yo no estaba tan bien como yo pensaba. Miren aquí, Lucas 14, verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quiere tomar la cruz? No. Entonces no puede ser discípulo. Usted no tiene otra manera, es lo que el Señor está hablando. Miren aquí, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, lo siguiente, yo quiero darte a ti lo que es celestial y eterno, pero si tú no renuncias a las cosas de la tierra, a las cosas temporales, tú no consigues ser mi discípulo porque estás buscando otras cosas. Lo que yo quiero darte no son esas cosas que tú tienes. Lo que yo quiero darte a ti es lo que tú no tienes. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De ahí nos muestra el otro lado, el positivo. Si seguimos al Señor, ¿cómo es que se manifiesta? Es que nosotros nos amamos unos con los otros. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted me sigue, ustedes irán a fructificar, ustedes se tornarán mis discípulos. Y en la versión NAA dice así, en esto es glorificado mi Padre, que ustedes den mucho fruto, y así mostrarán que son mis discípulos. Aí, vamos continuar. Aqui diz o seguinte, João 8, versículos 30 a 32. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Aquí el Señor habló una palabra para los que habían creído. Si ustedes permanecen en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los discípulos conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Mas tenemos que permanecer en la palabra. Entonces, el grado de nuestra utilidad depende del grado de nuestra consagración y depende del grado en la cual nosotros pagamos el precio. Amén. Nosotros vamos a quedar por aquí y vamos a continuar más adelante.